Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y les doy la bienvenida a este espacio como cada tarde en nombre de todo el equipo técnico de producción. Nuestro trabajo es revisar el panorama político, económico, social, nacional e internacional, siempre desde diferentes aristas para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica de los hechos y de los acontecimientos, mantenerse informado, pero también fomentar su pensamiento crítico. @argumentosgb es nuestra cuenta en la red social Instagram, @rosa_periodista es mi cuenta, donde usted también nos puede hacer llegar sus mensajes, sus preguntas, sus comentarios. Les presento de inmediato a nuestro invitado de esta tarde. Se trata del internacionalista Jorge Barragán, quien también es portavoz de Asuntos Internacionales de la Alianza del Lápiz. Jorge, muy buenas tardes, bienvenido a Argumentos. Muy buenas tardes, Rosa. Muchísimas gracias por la invitación y estar acá en tu programa. Bueno, hoy vamos a estar conversando de las políticas internacionales, de las relaciones diplomáticas, la importancia para los países de cuidar sus relaciones comerciales con otros países y que cómo también se vienen viendo afectadas por los temas político, ideológico y cómo termina finalmente afectando a la población o el área del comercio. Recientemente, sectores comerciales han solicitado que se separen, ¿no?, en la diplomacia lo político de lo económico, pero finalmente terminan siempre pues estos temas políticos, romper relaciones bilaterales con otros países, afectando todo lo que es el área comercial, el área de los vuelos internacionales resultan afectados y también deja esto muchas interrogantes. También el tema de los permisos, de los pasaportes vencidos de los venezolanos en el exterior. Ahora llega diciembre, que además es un mes en el que se espera siempre la afluencia de venezolanos que viven fuera, o la afluencia de turistas, porque también desde el gobierno se ha pues hablado mucho de fortalecer el tema económico a través del turismo. Pero si no tenemos vuelos, si los vuelos se ven afectados, obviamente todas estas metas también terminan siendo afectadas. Jorge, bienvenido y bueno, vamos a entrar primero con todo este tema, ¿no?, de la importancia de las relaciones diplomáticas. Muchísimas gracias, Rosa, por la oportunidad de estar acá, ahora con todos los espectadores que nos están viendo actualmente. Sí, comentabas, de verdad que nosotros creemos desde la Alianza del Lápiz que es incoherente, muy incoherente por parte del gobierno, que en campaña, antes del 28 de julio, decían y anunciaban como posibles medidas e ideas del nuevo gobierno el tema de, uno, el regreso de venezolanos al país, los venezolanos que se encuentran afuera, que ya son más de 7,5 millones de venezolanos que se encuentran afuera, cifra de Naciones Unidas. Otro de las cosas que comentaba en campaña el gobierno nacional era el tema de la reactivación económica, ¿no?, de la recuperación, en este caso, del aparato industrial para poder exportar y pasar de ser un país dependiente netamente de las exportaciones de petróleo a ser un país que diversifique su gama de exportaciones. Y la tercera, que ellos también comentaban muchísimo, es el tema de hacer a Venezuela un país turista, ¿no?, un país donde vengan y vengan los turistas a conocer el país, y eso genera una actividad económica que beneficia a los venezolanos. Cuando después del 28 de julio decimos que es incoherente, se rompen las relaciones diplomáticas, las relaciones comerciales y las relaciones aéreas con 7 países de la región. Y no es cualquier país, sino los países de la región que significaban una importancia en términos de vuelos, como es República Dominicana y como es Panamá, y también se rompen relaciones importantes donde hay un gran número de migrantes venezolanos como es Perú. Y aparte se le pide al venezolano que para poder regresar a su país necesitan tramitar un permiso que es completamente violatorio del artículo 50 de la Constitución, que comenta el mismo artículo que para un venezolano regresar no necesita, y más allá de su cédula de identidad, no necesita absolutamente nada, ningún Jorge, permiso para entrar en previo. contexto y ponerlo a nuestra audiencia, allí tenemos graficado el artículo 50 de la Constitución al que haces referencia y lo vamos a compartir en pantalla. El artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que toda persona puede transitar libremente y por cualquier medio el territorio nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse de la República y volver, trasladar sus bienes y pertenencias en el país, traer sus bienes al país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Los venezolanos y venezolanas pueden ingresar al país sin necesidad de autorización alguna, pero ahora tenemos esta solicitud de salvoconducto que, como luego fue aclarado en un comunicado también por Conceturismo, esto es para los venezolanos
que no tengan residencia legal en otro país y son quienes deben solicitar ese salvoconducto. Pero, ¿cuál es el estatus migratorio de la mayoría de los venezolanos que se encuentran No fuera, están Jorge? regularizados afuera, pero es que el hecho de ser Claro. venezolano no puede llegar a estar supeditado por la legislación de otro país. Si un venezolano que emigró, lamentablemente, no está regularizado su situación en ese país, eso no deja de ser venezolano y no deja de tener derechos como venezolano y no deja de Consagrado en nuestra intentar, Constitución. exactamente, de que el Estado lo tiene que defender. El Estado tiene que cuidar esos derechos a ese migrante venezolano que puede estar supeditado a la legislación de allá, pero eso no significa que pasa a ser ilegal en Venezuela. Entonces, al final es un doble sentido y vuelvo y digo, es completamente incoherente y hemos llamado a la rectificación de esas medidas que absolutamente perjudican al pueblo de Venezuela y lo que único que generan es más crisis económica, más crisis social y más incertidumbre de la que ya hemos pasado los venezolanos y es completamente lamentable. ¿Cómo tú puedes tomar una medida de esas donde afectas el turismo, donde afectas el empleo, porque básicamente a una gran cantidad de oportunidades de venezolanos que trabajan en esas aerolíneas y también los venezolanos que en este caso se benefician de que vengan al país y lo visiten y en general afecta la economía? Entonces es completamente un contrasentido en este caso hablar sobre que quieres que regresen los venezolanos a tu país y por otro lado le pones una autorización y le pones una limitante para poder entrar. Entonces, ¿qué hacen esos venezolanos que se encuentran afuera? ¿Hacia dónde van? Porque también aparte cerraste los consulados y cerraste las embajadas de esos países. ¿Cómo ellos van a tramitar su pasaporte, su renovación de pasaporte? ¿Cómo ellos van a tramitar su renovación de cédula? Y es lamentable porque es el derecho a la identidad de un venezolano que no tiene que ver sobre su situación legal en ese país. Ellos siguen siendo venezolanos, así se encuentran afuera. Y es evidentemente un anacronismo y es completamente detestable lo que hoy está sucediendo porque son medidas que afectan la dignidad de la nacionalidad venezolana y del ser nacional. Entonces es algo que nosotros hemos llamado a la rectificación urgente por parte del gobierno nacional porque es algo que no puede estar ocurriendo. Ahora, en alguna oportunidad, pues también el cierre de consulados y embajadas se debió al no reconocimiento de otros países al gobierno de Venezuela, situación que esperaba pues ser mejorada el 28 de julio, pero el 28 de julio nos trajo nuevamente más confrontación política, un sector reconoce a un lado, otro sector a otro bando. Otros esperan que se haga un recuento con verificación internacional, pero todo este tema, toda esta polémica está nuevamente allí sobre la mesa. Pero lo hemos dicho nosotros, o sea, el canciller Iván Gil se parece en algunos momentos a la actitud que tuvo la oposición, parte de ese sector oposición, de la vieja oposición venezolana en el año 2019, que trataba de aislar a Venezuela. Porque están aislando a Venezuela después del 28 de julio. Y en general es algo que nosotros llamamos a la reflexión, como en otras partes del mundo hay crisis políticas con otros estados y por eso no rompen relaciones consulares, ni diplomáticas, ni rompen relaciones aéreas. Hablamos del caso de Cuba. Cuba todavía tiene relaciones aéreas con Estados Unidos y eso que está sancionado hace más de 50 años. O también hablamos del caso de Irán, que en este caso desde Teherán hacia Nueva York hay vuelos todas las semanas de forma abundante. Entonces vemos cómo esos países que hay conflictos políticos no se afectan las relaciones aéreas ni las relaciones comerciales, pero como Venezuela, que depende y necesita esas relaciones comerciales y esas relaciones aéreas para mejorar su economía y para también, en este caso, proteger a los migrantes que se encuentran afuera, que son más de 7,5 millones, y los migrantes que se encuentran en la región, que es la gran cantidad de venezolanos. Entonces, no se les defienda sus derechos y no se les permita estar con ellos, acompañándolos en todos los procesos que están pasando de tanta dificultad en estos países. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso nos gustaría escuchar también tus recomendaciones como internacionalista y también como portavoz de los asuntos internacionales del Lápiz. ¿Cuál sería una propuesta para solventar este problema que afecta a los migrantes venezolanos, que afecta también al turismo para nuestro país, desde las relaciones diplomáticas, desde las relaciones internacionales? ¿Cómo llegamos a esta situación, ¿no? Porque además para romper relaciones son como una serie de trámites o de caminos. Bueno, todo esto lo seguiremos conversando al regreso. Ustedes no se aparten, sigan en sintonía de Argumentos.